Amigos de Referee, sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Silbatazo Referee. Soy Adrián Vargas y hoy vamos a tener un tema bastante interesante por distintas razones. Pero antes de entrar de lleno a materia, voy a saludar a mis compañeros y amigos Omar Porcayo, director editorial de Referee. Don Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Adrián? Muchas gracias, amigos. Alejandro, Josh. Al contrario, Alejandro Miranda, ¿cómo le va, caballero? Saludos a todos, buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente. Y don Joshua Navarro, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por vernos. Me alegro. Bueno, el tema, les decía, es muy interesante. Vamos a hablar acerca de cuál a nuestra consideración es la mejor selección mexicana en una Copa América. Considero que va a ser interesante ya de por sí el tema, porque se va a generar alguna controversia, pero también por las diferencias de edades que hay entre todos nosotros. Tenemos a periodistas muy jóvenes, tanto Alejandro como Joshua, que son editores de Referee, el caballero Omar Porcayo, que es un poco más grande, y yo, que soy más grande. Tendremos visiones diferentes, y creo que eso le va a sumar a la controversia, ¿no? Y entenderemos que al final serán puntos de vista vistos, valga la expresión, desde diferentes edades. Comenzaría yo por hacerles una pregunta a Alejandro y Joshua. ¿Qué edad cuando fuera 1993? Yo era una sonrisa coqueta de mi papá, señor Adrián, sinceramente. Oh, ok, ok, ok. ¿Y usted, don Salió un Alejandro? beso. Yo todavía no estaba en planes, quizá todavía ni estaba pensado, entonces, pues, Sí, ¿no? lo Tú, que querido sí. Omar, me imagino, pues, ¿qué andarías en la universidad, algo así? No, yo andaba en los 13 años ahí, pero ya muy aficionado al fútbol. O que yo ya tenía a mi primer mujer, imagínate, ¿no? Entonces estamos hablando de diferencias de edad. Sí, sí, Entonces, sí. inicio con esto porque justo en 1993 el fútbol mexicano tiene la gran oportunidad de entrar a la Copa América. Para mí, ese torneo se convierte en un parteaguas, al igual que la Copa Libertadores, y da la oportunidad a México de competir con selecciones de mayor nivel. Por aquellos ayeres, y esto lo doy como un poco de contexto, la verdad es que nosotros veíamos a las selecciones de Sudamérica como inalcanzables, como mucho más fuertes que nosotros. En ese 1993, pues nos damos cuenta de que les podemos competir y tenemos una gran Copa América, ¿no? Y a partir de ahí se vienen pues, buenas historias y nos damos cuenta que el fútbol mexicano le pelea pues a Uruguay, le puede ganar a Uruguay, le puede ganar a Chile, le compite a Brasil y le compite a Argentina. Para ya no agregar más, yo de golpe, así de golpe y porrazo, iniciaré preguntándoles a cada uno de ustedes cuál ha sido la Copa América, en la selección en Copa América que les ha parecido más relevante. Inicio con el patrón, con Don Omar Porcayo. Yo creo que, gracias, Adrián, creo que la selección del 93 pone un listón muy alto, que me parece nunca más se pudo haber alcanzado. Está el contexto hacia atrás, de dónde venía el fútbol mexicano y qué pasa en esa Copa América. Venía de años aciagos, eh, sobre todo en el 90, cuando no se puede acudir a un mundial por un castigo administrativo. Hay un brillo en el fútbol mexicano en el 86, siendo sede en la Copa del Mundo, me refiero, pero antes de eso eh, son etapas muy oscuras. Entonces creo que el 93 es un parteaguas, tengo que adelantarme en la conversación, es un parteaguas de una era que terminó, me parece que hace un par de años. Y a otra vez estamos viviendo una era oscura en el fútbol mexicano, en la selección. De acuerdo. Joshua, Tal cual creo que por lo que me tocó vivir, la Copa América 2007 fue la última en la que yo vi a una selección que en verdad podía competir. Le digo, se le gana a Brasil, que termina ganando el torneo. Entonces creo que esa fue la última vez. Pongo un asterisco al partido que le hizo la selección dirigida por Juan Carlos Osorio a Argentina. No, perdón, a Uruguay. En 2016 creo que fue la última buena presentación de la selección mexicana en la Copa América, pero coincido en que precisamente coincide con que 2016 es la última participación y de ahí se han separado mucho los caminos entre CONMEBOL y CONCACAF. de acuerdo. Entonces, bueno, vamos así. Omar nos dice que 1993, tú me dices que 2007 y 2016, ¿no? Sí, ¿Y usted, don Alejandro?
Por experiencia propia, también comparto la Copa América 2007, pero pues echando un clavado en lo que representa eh, pues la historia, valga la redundancia de la Copa América, yo también apuntaría a la selección, bueno, al torneo de 2001, donde se cayó precisamente ante Colombia. Creo que México dio un buen rendimiento a comparación de lo que se iba a venir posteriormente. Y pues también tomando en cuenta que Colombia era una selección que no traía tantos nombres y si acaso figuraban Mario Yepes y Miguel Calero, en paz descanse. Ok. Yo soy un tipo resultadista. Yo sé, tú tienes datos, ¿no? Me imagino, normalmente siempre tienes buenas estadísticas. Y bueno, al final, ¿qué te dicen los números? O sea, ¿cuál sería la mejor Copa América, representación mexicana en Copa América, según los números? Tal cual, creo que contundentemente los subcampeonatos de 1993 y 2001 son las participaciones más buenas de la selección mexicana. Acá les tengo otro dato, porque creo que tú lo comentabas, Adrián, hay una idea en la que dice, no, es que se le puede competir al que sea y estamos por encima de muchas selecciones de CONMEBOL. Los datos dicen que sí, efectivamente, sacando un promedio de puntos por partido disputados con las 10 selecciones de CONMEBOL, México quedaría en el cuarto lugar dentro de la Copa América, solo por detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. De ahí en fuera, tanto Chile como Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia han hecho menos puntos por partido que la selección mexicana. Ya obviamente es fútbol, ¿no? En la cancha puede pasar cualquier cosa, pero los datos nos indican eso, que México sí compite, pero también creo que hay una división muy importante en que en las ediciones del 1993 a 2007 hay muy buenas participaciones y de ahí en adelante ya no se pasó de cuartos de final. Es que este es un gran tema, ¿no? Porque en este parteaguas notamos que la selección mexicana tiene muy buenos partidos, muy buenas ubicaciones, dos subcampeonatos, por ahí terceros lugares, 2007. participaciones consistentes en semifinales, y la actualidad realmente es alarmante, ¿eh? O sea, venimos de dar pena contra Uruguay en un amistoso, de perder con Brasil, que digamos que eso podría entrar a esta cierta normalidad. Sin embargo, hubo un tiempo que Brasil era cliente nuestro. A ese punto llegó a competir la selección mexicana. Hay una selección mexicana en Copa América que en lo personal me agradó muchísimo, y no es la del siguiente subcampeonato, sino es la de 1997, porque esa selección mexicana llevaba, no eran precisamente la selección A, por llamarle de una forma. Iban muchos jugadores jóvenes y tuvieron una gran participación. Llegan a semifinales y compiten la semifinal contra el anfitrión, contra Bolivia. Y realmente nos roban ese partido porque México fue mejor. Un arbitraje ya se la saben, tipo Conmebol, de esos que son asesinos, pero dejó México una gran sensación, ¿no? Entonces, esto lo comento porque el hecho de que esa selección que no llevaba sus máximas figuras, tuvo esa capacidad de llegar hasta el tercer lugar. Y esto en el presente lo veo complicado, porque por más de que ahora no van las famosas vacas sagradas, siento que este equipo ha perdido nivel, o sea, ya no superó a Estados Unidos y lo hemos notado en los últimos Sí. años. Y ahora en Copa América sí realmente me parece que estamos regresando a antes del 93, ¿no? A tener una selección que ya le tiene miedo a las de Sudamérica. ¿No? Y consideren las condiciones en las que se jugaba. Acabas de mencionar ese partido contra Bolivia, que es un robo en despoblado. Hay muchos capítulos infames en la relación México con Mebol, ¿no? En términos de arbitraje, de condiciones, de reglamento, pero hay que agregar yo creo que se define tajantemente. Había mucha calidad en los jugadores, había calidad individual y había un espíritu único. No quiero decir que eran los equipos mejor dirigidos que ha tenido la selección mexicana, pero sí, revisas las líneas, me acuerdo, y por mencionar algunos nombres del 93, encuentras a históricos como Claudio Suárez, Jorge Campos, Ramón Ramírez, Hugo Sánchez, Alberto García Aspe, Sague en un momento adecuado, Benjamín Galindo. Sí, Eh, puro peso pesado, ¿eh? Hay poco que decir al respecto, ¿no? Cuando escuchas esos nombres, hay poco que decir. Y después las condiciones en las que se enfrentaban ese tipo de competiciones. Era un ambiente inhóspito
al que se enfrentaba el fútbol mexicano, y creo que de ahí salió lo mejor. Entonces después viene una etapa en la que no solo se pierde el talento y la competitividad, ¿no? El esfuerzo y escenarios realmente competitivos para la selección mexicana, sino además hay una especie de, ¿cómo se le puede llamar a esta generación de jugadores que la verdad no están tan dispuestos al sacrificio? Mediocres. Eh, pues sí, y además Fríos. lejos del sacrificio deportivo. No quiero salirme mucho del tema, pero ver a Chucky Lozano a los 28 años, llegando a un equipo de reciente creación en la MLS, te habla un poco de cómo están las cosas. Sí, 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 son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta. Yo les preguntaría, por ejemplo, Alejandro, Joshua, y el que me quiera contestar primero, si hacemos un comparativo con estas elecciones que ustedes me dicen que vieron y que para ustedes fueron las mejores, con la actual generación que va a ir a competir en esta Copa América, ¿qué diferencias encontrarían? Porque, por ejemplo, Omar ya me enlistó a varios jugadores simbólicos, ¿no? Claudio Suárez, Jorge Campos. ¿Ustedes qué jugadores emblemáticos de esa época podrían a la par o, o competirían ahora nuestros actuales jugadores? Noto un silencio ahí. ¿Quién la quiere agarrar, Joshua? No, pues es que más que nada una comparativa rápida en ese silencio, creo que pues si nos ponemos a la par de 2007, sí existe una diferencia importante en cuanto al mismo sacrificio que mencionaba Omar, a la misma pasión o ganas de trascender. Recuerdo que ahí estaba gente experimentada como Ramón Morales, Jaime Correa, muy sorpresivo en ese entonces. También teníamos a Osvaldo Sánchez, que pues ya estaba emprendiendo su recta final, pero seguía dando resultados. Fernando Arce, además de mezclar talento como lo era Juan Carlos Cacho, ya probado en selección, Omar Bravo. eh, el propio Neri Castillo, que pues era el mejor futbolista de ese entonces, era el futbolista más llamativo a pesar de que jugaba en un destino como Grecia o Ucrania, que sorprendentemente en ese entonces no era muy cuestionado como lo es ahorita, el hecho de decir que, pues te vas a jugar a Grecia o te vas a jugar a Ucrania, es como si siguieras aquí, ¿no? Creo que también la mentalidad ha sido muy distinta a antes, a como la tienen ahorita muchos directivos o los propios aficionados. Tú, Joshua, dime, Alejandro, o sea, ¿la selección actual competiría con la selección que más te gustó en Copa América? Eh, No, lo no. dudo, lo dudo. No, la verdad es que creo que toca un tema muy importante, Alejandro, porque sí es un tema de mentalidad y a la par de crecimiento en ese aspecto. O sea, selecciones como Brasil y Argentina, bueno, no Brasil y Argentina, creo que no son buenos ejemplos. Uruguay. Uruguay tiene ahora un recambio generacional en el que sus jugadores jóvenes ya están compitiendo en Europa, por ejemplo, y da igual si llegaron a ligas de segundo nivel, por así decirlo, como la portuguesa, como la francesa como Bélgica, etcétera, porque ese es solo un trampolín para dar el salto a otras ligas. Creo que acá ya sí está muy mal visto por muchos el hecho de no llegar directamente de la Liga MX a la Liga Española o a la Liga Italiana, y creo que le afecta mucho a la selección. Decías de los nombres, acá en el 2007 ya eran los talentos jóvenes, eran Ochoa que le dieron la titularidad en ese torneo, Andrés Guardado, por ejemplo, apenas tenía un par de años brillando, Nery Castillo tenía menos de 24 años en esa copa y estaban arropados por grandes estrellas, el mismo Rafa Márquez fue el capitán de esa Copa América. Acá creo que sí hay un desbalance en ese tema. Las que son como los prospectos ya no son tan prospectos, ya tienen más de 23 años la mayoría. Todos están aquí en la Liga MX y el único como emblema de la selección mexicana actualmente, creo ya consolidado, es Edson Álvarez. Creo que sí Sí, hay un tema. es que sí, sí es todo un tema, la verdad. O sea, tanto si echamos la mirada muy atrás, encontramos varios jugadores simbólicos y ustedes me mencionan otros tantos que sin duda, pues, gracias a ellos logra México tener unas buenas actuaciones.
Hoy por hoy tú me mencionas a Edson Álvarez, yo pensaría en otro, pues muy joven, 23 años todavía, y es Santiago Jiménez, pero de ahí realmente que vas a tener que buscar quién podría ser un jugador que llegue a un García Aspe Exactamente. o lo que Te los que ganó, ustedes me acaban de mencionar. te ganó Está complicado, ¿no? Adrián, amigo, te ganó el corazón mencionando a Santiago Jiménez, pero bueno, Bueno, voy a dejar ese asterisco ahí porque no podías dejar pasar la oportunidad de mencionar a no, alguien si del tú me pasado. dices que, por ejemplo, No, no hay hay otro nadie, no delantero entra. en la actual, en la selección que va a competir ahorita, o sea, ¿quién tiene el Estamos tan currículum mal, que tiene Santi? estamos tan mal que no convocamos a Henry Martin. Exactamente. Así el Podría fútbol ser, está tan podría de ser, cabeza que pero, nos pero animamos a dejar a Henry Martin fuera. podría ser que estemos tan mal que dejamos a Henry Martín, pero Henry Martín tiene 29 años y la idea de ahora, por lo que hasta yo entiendo, lo que yo entiendo es que se va a rejuvenecer esta selección. Y Santi tiene 23 años. Si tú me dices que otro jugador de 23 años mexicano tiene el currículum que ya tiene Santi, que ha jugado Champions, que ha jugado Europa League, que ha terminado anotando goles Estamos hablando en el contexto de la selección, donde por Santi eso, Jiménez no ha claro, demostrado nada. pero si no jugaba, pues no podemos tampoco ser un crítico. Yo pienso que efectivamente Edson Álvarez, Seguramente no entrena Santi, bien, o sea, ningún técnico se va a dar un tiro en el pie y si Santi Jiménez no ha arrancado de titular en ninguna pues yo oportunidad, nada más te voy a eso recordar que, quizás por se dé ejemplo, hubo entre semana. entrenadores que dejaron a Cuauhtémoc Blanco y se dieron un tiro en el pie, como la Sí, pero Volpe, ¿no? bueno, Entonces, yo creo que son sí hay casos entrenadores muy que se dan un tiro en el pie, otros que llevaron al Chiquis García, por ejemplo, ¿no? fue el mismo. Se nos va el tiempo, entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuál sería, de toda esta historia rica que tiene México en Copa América, el jugador más emblemático, el que ha aportado más? Inicio otra vez con Don Omar. En Copa América, ¿verdad? Sí, sí. El futbolista mexicano que más ha aportado. Bueno, aquí habría que puntualizar el parámetro, ¿no? La actuación más destacada de un futbolista en lo que a mi memoria me remite, creo que podría ser Jorge Campos. Fue muy influyente la irrupción de él en el 93. Además fue determinante en esa Copa América. Entonces, creo que es él sin desmerecer a nadie, ¿no? Porque Claudio Suárez también tuvo grandes Copas América. Entonces me parece que tendría que ser Campos. Ahora voy con Alejandro antes de Joshua, porque si no el señor Miranda luego se molesta conmigo. Don Alejandro, a ver, para usted. No, no, nada de eso. Yo creo que revisando la historia, coincido con Omar. Jorge Campos fue fundamental en lo que representa torneos continentales, principalmente la primera edición, pero yo no dejaría pasar al máximo goleador de México en Copas Américas, que ha sido el Matador Hernández. 9 goles en De un acuerdo, pero total. el que tú hayas visto, más allá de los números, de los que a ti te tocó ver, ¿cuál dirías, este para mí fue un crack para la selección mexicana en Copa América? Pues me la pones difícil porque he vivido una copa decente en los últimos años. Si quieres que nos vayamos por carisma, me voy por Matías Buoso y listo, que fue Dios, el que no, evitó no, que no, fuera no, Me más acaban de fea la provocar, masacre de Adrián. Acaban de 2011. mencionar a Buoso aquí, cara. Dios, sí, sí, sí recibió un bofetón ahorita. ¿Tú, Joshua? Sí, también iba a apelar a la historia que Rafa Márquez es el jugador que más Copas Américas ha jugado con 6. Y que a mí me haya tocado ver sinceramente y sé que me van a matar muchos, pero No, la Copa América que dio Nery Castillo en el 2007 es de otro nivel. O sea, Nery Castillo de ahí se proyectó y incluso sonó para llegar a equipos como el Manchester United, algo que no llegó a pasar por diferentes circunstancias, pero la Copa América 2007 de Nery Castillo es muy buena, muy, muy buena. digo, Nery Castillo tuvo la fortuna de contar con Juan Carlos Cacho, porque sin Juan Carlos Cacho creo que no hubiera brillado tanto, y también otra cosa que atentó contra Nery Castillo fue, no le giraba bien la Sí, ardilla, ¿no? sí, ya Sí después era un se tipo, enganchaba muy rápido. Sí, sí, sí era sí. un tipo muy, muy complicado. Personalmente yo creo que Luis Hernández, ese tipo marcó eh, con gloria la bandera mexicana en sus participaciones en Copa América. El tipo realmente hasta esa época yo no había visto un jugador que
fuera tan explosivo, ¿no? Y esa explosividad que tuvo en el 97 la llevó al 98. Cuando Luis Hernández en realidad pues no era propiamente un futbolista desconocido. A este futbolista se dejó el cabello largo, se lo pintó de rubio y bueno, parece que ahí adquirió poderes porque, bueno, los como goles le Sansón. cayeron en racimo, claro, ¿no? Y sí también me parece muy justo lo que dice Omar de Claudio Suárez. Claudio Suárez a lo mejor no te lo registran las estadísticas como un tipo con goles porque era un defensa central, ¿no? Claro. Pero era un tipo cumplidorcísimo que también jugó muchas Copas América. De hecho, ahorita me brincaba que me decías que Rafa era el que más había jugado Copas América. Yo tenía, a lo mejor soy un error, que era Claudio, pero era un tipo súper, súper cumplidor, perfil bajo, pero serio. Imagínate qué tan inteligente tenía que ser, qué tan maduro tenía que ser, que tenía que soportar a Campos atrás, ¿no? Este, la realidad es que era un gran, gran arquero. Pues ya nada más para cerrar, porque luego se nos corta la conversación. Un comentario final, mi querido Omar. Mira, no podemos hablar de Copa América y estos momentos cumbre de de la selección mexicana. Yo me atrevería a decir que es el torneo, sin desmerecer los mundiales y la Copa Confederaciones, es donde México jugó los partidos más electrizantes que yo le recuerdo. Hay por ahí un 2-3 contra Brasil, enorme, ¿no? De veras de una calidad superlativa. Eh, y no me desvío mucho del tema ni ocupo mucho tiempo, pero también hay capítulos maravillosos en la Copa Libertadores a nivel de clubes. Dejaría una pregunta y ojalá quieran programar un capítulo en este podcast especial. ¿Quién y cómo, quién es el responsable de haber sacado a México de esas competiciones? Porque eso explicaría mucho de la realidad actual. Sí. Y deberíamos de ir al fondo y hacer un buen análisis periodístico para apuntalar y dejarle ver a nuestros seguidores en qué momento se perdió el camino. Y mucho se explica el haber sacado a México. Y no creo que sea una sola persona ni una sola federación, la federación mexicana también incluye CONCACAF y los intereses económicos y la creación de la MLS, como quieren forzar a la selección mexicana en Estados Unidos. Entonces, eso lo dejo ahí votando para que vayamos más allá. Hablamos de estos capítulos con cierta nostalgia, como la nostalgia de lo perdido, ¿no? Como la nostalgia de lo que fue, viendo tristemente nuestra realidad. Gracias. Eh, una última reflexión, mi querido Joshua. La selección mexicana sí llegó a competir con Conmebol, pero ahorita ya no tiene el nivel para competir. Creo que para esta Copa América, tanto aficionados como periodistas tienen que ser muy autocríticos con lo que pueda representar y no andar pensando que se puede llegar a semifinales o que se puede ganar un tercer lugar. El lugar de México es actualmente pelear la fase de grupos y esperar que pueda pasar en primer lugar. Creo que eso ya sería el máximo. De ahí para arriba ya es ganancia. Alex, En otro momento, con seriedad y cabeza, yo creo que se podía o se podría llegar bastante lejos, incluso regalarnos esos partidos electrizantes que comenta Omar, pero la realidad es que hoy en día pasar de fase de grupo ya es ganancia. Creo que ni esa era la expectativa en 2011, ni en 2016, ni en 2015. Entonces creo que estamos en un panorama sumamente complicado hoy en día. en un acto de fe, eh, pienso que México, cuando no es favorito, logra sus mejores actuaciones, pero es solo un acto de fe. La realidad es que la gente que dirige nuestro fútbol es realmente estúpida y el simple hecho de ver atascado de futbolistas extranjeros a nuestra liga, que nosotros como medios lo hayamos permitido y no hayamos hecho presión para evitarlo, porque por muchos años se logró evitar. Eh, este tipo de cuestiones que comento, Mar, de que el fútbol mexicano se ha alejado de las competencias de Conmebol por la respuesta de lo económico, pues desde luego hacen pensar que irnos con la lógica, con la racional y saber imaginar que la probabilidad mayor es que México va a fracasar. Espanta pensar que ni siquiera seamos capaces de avanzar en la fase de grupos. Algo que ocurrió antiguamente, pero en alguna ocasión le pasó a Luis Fernando Tena, pero llevaba una sub-22, ¿no? Claro. En este caso, pues estamos llevando a unos jóvenes que si bien están chavos, pues ya tienen un recorrido, cierto recorrido. Es penoso, la verdad es penoso. El deseo, desde luego, y creo que de todos será que México tenga una gran actuación. Pero
aún teniéndola, sería un espejismo porque las cosas en el fútbol mexicano se están haciendo con las patas. Y yo los invito como colegas serios y que tienen toda mi admiración a que desde nuestras humildes trincheras, en cada nota que hagamos, recordemos que somos un poder poderoso, un contrapeso pues, interesante para quienes manejan el fútbol y lograr que estas cosas empiecen a transformar, ¿eh? Porque la verdad estamos muy mal. Bueno, soy Adrián Vargas, les agradezco muchísimo el favor de su atención a nombre de don Omar Porcayo, del queridísimo Alex, del queridísimo Joshua. Espero que hayan disfrutado este podcast y que nos dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Y ni modo, con dinero Nos- baila el perro.